En la parte 1 de esta clase pudimos observar la definición de evangelio sinóptico, la introducción a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y también parte del trasfondo político de Israel. Ahora, en esta segunda parte vamos a observar el trasfondo religioso del pueblo judío. Empecemos. Dentro del sistema religioso judío, lo primero que vamos a mencionar es la sinagoga, ya que este término se menciona mucho en los evangelios sinópticos. Recuerda que cuando hablamos de evangelio sinóptico estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas. En el tiempo de Jesús, la sinagoga era un lugar para orar, donde las personas podían reunirse para fortalecerse mutuamente en su devoción a la religión de sus antepasados. La sinagoga era el sustituto del templo. Recuerden que los judíos decidieron no construir un templo hasta que regresaran a Jerusalén mientras ellos estaban en la cautividad. Entonces, en este tiempo de cautividad se comenzó a crear el sistema de sinagogas. En la sinagoga era el centro de la religión judía, también se prestaba para todo lo que era la parte civil y educativa de los judíos. Era escuela, Corte Suprema de Justicia, era el lugar donde aprender de la religión. Y Jesús utilizaba este lugar mucho para transmitir sus enseñanzas. ¿Dónde se establecía una sinagoga? En cualquier lugar del mundo donde hubieran más de 10 judíos adultos. La sinagoga fue el responsable del estudio de la ley y su continuidad. Después que se construyó el segundo templo, se ofrecieron nuevamente sacrificios ceremoniales en el templo. La sinagoga no era para sacrificios ceremoniales, no. Ese era exclusivo para el templo. En la época de Cristo, la sinagoga era el lugar más importante para mantener la religión judía. ¿Por qué? Porque era allí donde se aprendía, era el lugar de educación religiosa de los judíos. Aquí tenemos las personas encargadas del templo y de las sinagogas. Recuerden que las sinagogas iniciaron en el tiempo de la cautividad, pero al regreso, cuando ellos pudieron algunos exilios, regresos a Jerusalén, ellos lograron construir nuevamente el templo. Y del templo se encargaban los sacerdotes y levitas. Estaban las dos instituciones, templo y sinagoga. De la sinagoga, entonces, se encargaban los rabíes y los maestros de la ley. En este caso, los fariseos. Vamos a hablar de los fariseos. Ellos se llamaban los piadosos o hasidim, también se decían los separados. Lo que pasa es que cuando los griegos conquistaron el territorio judío, había mucho paganismo, entonces se estaba mezclando la ley de Dios con las doctrinas paganas, y los fariseos dijeron, no, tiene que haber un grupo que se levante y sea celoso de la ley de Dios. Entonces ellos se separaron, ellos decían, somos los separados, no nos mezclamos con los griegos, no nos mezclamos con su cultura para no contaminarnos. Esto comenzó durante el periodo intertestamentario. Ahora, ellos lucharon contra el helenismo. Recuerde que el helenismo es la cultura griega, por lo que ya les expliqué. Ellos estaban preocupados por obedecer cada detalle de la ley de Dios y olvidaron el propósito principal de la ley de Dios. Se convirtieron en hombres orgullosos, poniendo demasiado énfasis en lo exterior y en las ceremonias, y usualmente condenaban a los demás. En lugar de estar separados del pecado, ellos se separaron de las personas. Entonces es aquí donde nosotros como ministros de Dios, como estudiantes del Instituto Bíblico, tenemos que mantener un balance. Sí estamos conociendo a profundidad las Escrituras, pero eso no nos hace santos ni especiales. Y estamos adquiriendo conocimiento no para separarnos del pecador, sino para separar al pecador del pecado.
El propósito inicial de los fariseos era bueno, tenían motivos puros, mantener la ley de Dios. Ellos creían en la tradición oral. Tradición oral es como las enseñanzas que se transmiten de una generación a otra de forma verbal. Ellos decían, la ley de Dios debe ser interpretada solo por personas cualificadas y dignas. Y enseñaban, el problema de ellos fue que comenzaron a enseñar, a enfatizar mucho en tradición de hombres. Lo que decía la ley es, comenzaron a exagerarlo, a tergiversarlo, se convirtió en una tradición de hombre. Por esa razón Cristo condenó a los fariseos con más fuerza que cualquier otro grupo. Bien, ¿quién era un fariseo? ¿Cómo me convierto a fariseo? ¿Cómo me incluían en ese grupo? Entonces aquí tenemos como una estructura social. Está en inglés, pero le voy a ayudar. Lo primero tenemos a los esclavos, luego tenemos a los plebeyos, luego tenemos a los mercantes y artesanos, a los escribas, a los sacerdotes y a los reyes. Los fariseos pertenecían a esta clase. Plebeyos, artesanos, mercaderes, escribas, o sea que era la clase media. Los fariseos eran de la clase media. Y el requisito es que para ser fariseo no tenía que ser por herencia. O sea, si mi papá es fariseo, toda la generación es fariseo. No, no tenía que ser por herencia. El hombre que quería ser fariseo debía estar cerca de la ley y las tradiciones. O sea, debía conocer la ley y la tradición judía. Y cuando él decía ser fariseo, tenía que pasar por un periodo de prueba, donde era observado cuidadosamente su forma de vida por los demás fariseos. Ahora, vamos a los saduceos. Ya sabemos que los fariseos pertenecen a la clase media, eran escribas, mercaderes, artesanos. ¿Y los fariseos quiénes eran? Pues eran los sacerdotes. Ellos pertenecían a la clase alta. Y sí era por herencia, porque recuerde que la función sacerdotal era hereditar, se heredaba. Y este grupo de saduceos, ellos, a diferencia de los fariseos, ellos se aliaron a los griegos. Ellos eran más políticos, ellos estaban interesados en la riqueza, en la posición, en la seguridad. Eran los mayores enemigos de Cristo. Ellos también se originaron en el periodo intertestamentario y a diferencia de los fariseos, ellos sí aceptaron el helenismo. El helenismo es cultura griega. Ellos aceptaban solo la ley de Dios. Ellos no aceptaban a los profetas, ni a los escritos, ni tradición oral. Eso que creían los fariseos de que las enseñanzas se traspasaban de generación a generación. No, ellos nada más solo la ley escrita. Este grupo desapareció después que se destruyó el templo. ¿Por qué usted cree que desapareció después que se destruyó el templo? Porque si ellos eran sacerdotes, ¿dónde trabajaban? En el templo. Y al momento pues que se destruyó el templo, pues murió esta gente. Y tenían menos popularidad que los fariseos. ¿Por qué tenían menos popularidad? Porque ellos se aliaban al gobierno de turno. Y recuerde que era lo que quería el pueblo judío, ellos querían la libertad. Entonces, ¿cómo que estos saduceos son aliados del gobierno cuando nosotros queremos ser libres de ese gobierno? Aquí tenemos un breve resumen entre los fariseos y los saduceos. Vemos que los fariseos trabajaban en el templo, en la sinagoga, y los saduceos trabajaban en el templo porque ellos eran sacerdotes. Los fariseos estaban interesados en la ley, pero los saduceos estaban interesados en la política. Fariseos interesados en la ley, en guardar la ley, en que se cumpliera la ley. Los fariseos reclutaban a los convertidos, pero los saduceos, ellos se hacían saduceos por herencia. Recuerden que se hacía fariseo por convicción, yo quiero ser, pero los saduceos era por herencia. Los fariseos eran de clase media, los saduceos de clase alta. Fariseos eran más populares, los saduceos eran menos populares, ya expliqué por qué. Los fariseos creían en la resurrección de muertos, saduceos no creían en la resurrección de muertos. Este es un tema importante de debate que Pablo utiliza frente al consejo. Cuando vean el libro de Hechos van a ver que Pablo logró dividir la
el criterio del Consejo General, porque el consejo se forma de fariseos y saduceos, entonces este fue uno de los argumentos que se utilizó para dividir el consejo. Cuando vean el libro de Hechos, pues se van a acordar de este punto. La tradición, los fariseos creían en la tradición oral, pero los saduceos creían en la traducción escrita. Los saduceos, pues como creen en la resurrección de muertos, también creen en la vida después de la muerte, y los saduceos creen que no hay vida después de la muerte porque ellos no creen en la resurrección. Los fariseos están interesados en lo exterior y los saduceos también están interesados en lo exterior. Los fariseos rechazaron el helenismo, pero los saduceos aceptaron, respaldaron el helenismo. Entonces, esto es como un breve resumen. Hay otro grupo religioso. Ya vimos dos, saduceos y fariseos. Pero también existía en ese tiempo otro grupo religioso que se llamaban los esenios. La Biblia no los menciona, pero hay unos rollos del Mar Muerto, otros escritos aparte de la Biblia que mencionan estos grupos y donde ellos vivían. Por lo general ellos vivían en el desierto porque ellos estaban allí preparando para la venida del Mesías. Ellos creían que ellos eran hijos de luz y que Dios le daría la victoria sobre los hijos de las tinieblas y que Dios rompería el sistema mundial, el sistema ese de imperios que estaba gobernando y Dios restauraría su pueblo. Ellos vivían prácticamente una vida sin lujos. También hay otro grupo que se llaman los celotes. Estos grupos eran los revolucionarios. Comenzaron durante el periodo intertestamentario y ellos tenían celo por la ley de Dios. Era un nacionalismo fanático que los cubría a ellos y ellos se oponían a Roma, se oponían a pagar impuestos al emperador pagano, se oponían a cualquier tipo de asociación con un gentil. Ellos creían que podían vencer el imperio romano usando la violencia. Este era un grupo judío en contra del imperio romano. Y castigaban la idolatría. Por lo menos si ellos veían a un judío que caía en idolatría con los dioses griegos, entonces ellos lo castigaban, castigaban la colaboración con los enemigos. Entonces, por lo general, este grupo de celotes era enemigo número uno de los saduceos, porque los saduceos se asociaban con los gentiles. Ellos también provocaron varias rebeliones. Ellos levantaron rebeliones que provocaron la destrucción de Jerusalén. ¿Se acuerdan que yo les dije que tuvieron que dividir el territorio en 4 porque ellos hacían revueltas para derrocar al imperio? Y uno de los discípulos de Jesús era fanático y este era Simón. Él era celote. Y ahí está la referencia en Marcos 3:18. Entonces, aquí tenemos los 4 grupos religiosos en el tiempo de Jesús que usted va a encontrar en los evangelios sinópticos. Los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Hay otro grupo que se le llaman los escribas. Y mire bien que en el Antiguo Testamento, los escribas, la función de ellos era ser secretarios, así como Esdras. Ahí dice Ezra, pero es Esdras. Es que esto está en inglés. Bien. Entonces, los escribas se encargaban de las transacciones comerciales, de mantener registros, eran los lectores de documentos importantes. Pero vemos cómo en el Nuevo Testamento el rol cambia. Ellos se convierten en maestros de la ley, o sea, ellos eran los que enseñaban, los que transcribían la ley, los que preservaban la ley y los que interpretaban la ley. Entonces pasaron de ser secretarios o lectores a ser intérpretes de la ley. Los judíos le tenían una gran estima y este grupo de escribas, ellos se aliaron con los fariseos porque su énfasis era la ley. Ya acuérdense que los saduceos, pues ellos tenían asociación con
el gobierno de turno. Entonces los escribas, ellos decidieron aliarse con los fariseos. Ahora, ¿se acuerdan que en un principio le hablé del Sanedrín? El Sanedrín, yo les hablé que se levantaba en cualquier lugar, le hablé de la sinagoga, que la sinagoga se levantaba en cualquier lugar del mundo donde hubiera 10 adultos judíos. La sinagoga. ¿Por qué les menciono la sinagoga? Porque ese era el lugar de enseñanza. Pero también los judíos tenían un lugar de justicia, y este era el Sanedrín. Habían 2 niveles de Sanedrín. El primer lugar era un consejo local, un consejo como de pueblo, los concejales del pueblo, donde ahí se discutían o se llevaban litigios de asuntos religiosos y asuntos civiles. En un pueblo pequeño, el consejo local era de 7 miembros, pero en un pueblo grande era de 22 miembros. Y este Sanedrín se localizaba justo a un lado de la sinagoga. En cualquier sinagoga siempre había como un espacio aparte para el Sanedrín. Este es el segundo nivel de Sanedrín que le podemos llamar la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que hay como Sanedrines de pueblo pequeño y este era el del pueblo grande, donde habían 71 miembros. 35 eran fariseos y 35 eran saduceos. El juez, el magistrado, era sumo sacerdote. Aparte de eso también estaban los escribas aquí en estas mesitas, y aquí estaban los estudiantes, los aprendices. Si alguien moría aquí, pues los aprendices reemplazaban a esa persona. Este era el Sanedrín, que era más o menos como la Corte Suprema. Y miren que aquí está el templo. Ya cuando el templo estaba pues construido, estaba el templo. Acuérdense que hubo un momento donde no había templo, que estaban en el cautiverio, y hubo un momento donde se reconstruyó el templo. Entonces, cuando se reconstruyó el templo, ya entonces el Sanedrín estaba dentro de los perímetros del templo. Este fue el lugar que condenó a Jesús. Aquí fue traído Jesús y ellos lo condenaron.